Inicie su mañana con el devocional diario y gratuito de En Contacto. Le invito de todo corazón a suscribirse hoy mismo para recibir esta bendición en su hogar y comenzar cada día enfocando su mente en las verdades eternas de la palabra de Dios. El amado Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo nos dejó una de las declaraciones más profundas, consoladoras y absolutas de todas Escritura, cuando dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Y luego, antes de ascender a la gloria, nos entregó una gran comisión, un mandato imperativo al decir: «Por tanto vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra». Este es En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en nuestro programa estudiaremos un tema que toca de cerca el corazón de cada uno de nosotros, un mensaje titulado «Paz los unos con los otros». Permítame hacerle una pregunta muy personal para comenzar nuestro estudio de hoy. ¿Considera usted que el entorno en el que vive, en el que se desenvuelve y en el que trabaja diariamente es un ambiente pacífico? O tal vez, al ser sincero consigo mismo, tendría que decir: «No, doctor Stanley, la verdad es que vivo en un ambiente de constante conflicto. En mi hogar o en mi trabajo, lo que se respira es contención. Hay una persistente sensación de resentimiento, discordia, ira en ocasiones, incluso hostilidad». Escuche con mucha atención lo que le voy a decir. Si ese es el ambiente en el que usted pasa sus días, entonces no es un ambiente feliz. Y si no es un ambiente, es sumamente probable que usted se sienta herido en lo más profundo de su ser. Es muy posible que sienta que ese entorno le está haciendo un daño constante, llenándolo de una profunda angustia y de una terrible ansiedad. Ante esta dolorosa realidad, la pregunta inevitable que debemos hacernos es esta: ¿por qué tenemos que vivir de esa manera? ¿Por qué parece tan difícil que haya paz entre nosotros los seres humanos? Cuando me detengo a pensar en lo que la Santa Palabra de Dios enseña sobre nuestras relaciones mutuas, la Biblia es sumamente clara y abundante en este tema. Las Escrituras nos dicen que siempre debemos fortalecernos mutuamente, amarnos los unos a los otros, aceptarnos unos a otros, servirnos unos a otros con humildad, consolarnos en medio de las pruebas, ayudarnos en nuestras debilidades e incluso orar fervientemente los unos por los otros. Una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento, Dios nos repite que así es como debemos tratarnos unos a otros. Pero la mayoría de nosotros tenemos que admitir que mucha de la gente que conocemos no trabaja en ambientes así, no vive en hogares con esas características, ni asiste a escuelas donde se respire ese tipo de armonía. Entonces nos preguntamos con tristeza: ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué no podemos vivir en paz? De eso precisamente quisiera hablarle en este mensaje. Quisiera pedirle que busque en su Biblia el libro de Romanos, porque allí el apóstol Pablo nos da unas instrucciones sumamente claras y prácticas que creo que sería de grande beneficio que todos nosotros consideráramos con seriedad. Y quiero aclarar este mensaje, me enfocaré específicamente en las relaciones personales. No voy a hablar el día de hoy sobre las naciones que están en guerra constante o sobre los conflictos geopolíticos, sino de las relaciones personales, de esas interacciones diarias con las personas que nos rodean. En el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo nos amonesta y nos instruye detalladamente sobre cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Quisiera que vayamos directamente al versículo 17 y le pido que escuche con mucha reverencia lo que Dios nos dice a través de su palabra escrita: «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es realmente maravilloso y sumamente interesante ver cómo en la Biblia Dios nos da instrucciones tan precisas, tan directas y tan comprensibles sobre la manera en que debemos tratarnos mutuamente. Ahora bien, es posible que usted se pregunte: pero doctor Stanley, ¿quiere decir esto que aun cuando uno sea un cristiano genuino, siempre podrá vivir en paz con todo el mundo? Note con cuidado lo que dice el texto sagrado. El apóstol escribe: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Esto nos indica una gran verdad, y es que nosotros no podemos controlar las decisiones, las actitudes ni las vidas de las demás personas. Pero la orden divina es clara.
Si es posible, y en la medida en que dependa estrictamente de nosotros, debemos esforzarnos por estar en paz con todos los hombres. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El problema radica en que todavía arrastramos esta debilidad en nuestro interior, esta propensión al pecado, nuestra humanidad caída, la vieja naturaleza carnal. Cuando el Espíritu Santo de Dios no tiene el control absoluto de nuestra vida, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Manifestamos nuestra naturaleza caída, tal como lo hace cualquier persona no creyente. Y esa es, sin lugar a dudas, la causa principal de la falta de paz. Como es la causa principal, tenemos la obligación de lidiar con ella de manera directa. Es evidente que podemos tener diferencias de opinión y diferentes ideas sobre el comportamiento de los demás, pero al final del día debemos tomar una decisión fundamental. ¿Queremos la paz o no la queremos? Mire, la verdad es que es nuestra elección. Es algo que nosotros elegimos individualmente, si queremos vivir en paz o si preferimos seguir viviendo en medio del conflicto. Teniendo esto muy presente en nuestra mente y en nuestro corazón, comenzó pensemos ahora en las medidas prácticas que deberíamos tomar real y verdaderamente deseamos vivir en paz con alguien, ya sea un familiar, un compañero de trabajo, un amigo o cualquier grupo de personas. Analicemos esto por un momento, porque deseo que note los dos requisitos esenciales que menciona el apóstol en este pasaje. Él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Consideremos esto de la siguiente manera. Supongamos que tomamos la decisión inicial de que vamos a vivir en paz con alguien. Deseamos hacerlo de corazón, pero de repente surge una discusión o problema enteramente grave que amenaza con destruir la relación. ¿Cómo debemos lidiar con esa situación? Quisiera que, si tiene donde anotar, enumere los siguientes puntos que le voy a compartir, porque son sumamente importantes. Son principios sencillos de comprender, pero reconozco que no siempre son fáciles de poner en práctica. Si usted desea vivir en paz con alguien y se presenta una disputa, sin importar la naturaleza de la misma, recuerde que la voluntad de Dios es que ambos estén en paz. Esa disputa puede ser extremadamente difícil, dolorosa y complicada, o puede tratarse de algo relativamente sencillo, pero el deseo del Señor para su vida es la armonía. Aquí está la primera cuestión que debemos resolver. Si me está escuchando con atención, dígame. La primera que debo decidir y responder con total honestidad es esta. ¿Es esta relación lo suficientemente valiosa para mí como para querer preservarla, esforzándome y aprendiendo a vivir en paz con esta persona? Esta es la pregunta de partida. ¿Vale lo suficiente esta relación? ¿La aprecio tanto que estoy dispuesto a aprender lo que sea necesario para convivir en paz con este individuo? Escúcheme con atención. Si usted no le otorga ningún valor a la relación, si dice en su interior, bueno, ¿sabe qué? Esta amistad o este vínculo está bien, pero realmente no vale la pena el esfuerzo. Entonces lo que usted acaba de hacer es poner un punto final. Ha colocado una barrera infranqueable, ha corrido las cortinas de su corazón y lo que está declarando en realidad es, no quiero la paz. No me interesa mantener este tipo de relación. Pero supongamos por un momento que su respuesta a esa primera pregunta es un sí rotundo. Sí, esta relación es sumamente valiosa para mí y quiero salvarla si es que está en mis manos hacerlo. Es tan valiosa que estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para restaurarla. Al responder así, usted ya ha resuelto la primera y más importante cuestión. El segundo paso que debemos dar es este. Comience a hablar. Quizá usted me diga, pero doctor Stanley, ese es precisamente el problema. En mi casa ya se habla demasiado y solo nos gritamos. No mire con cuidado lo que le estoy diciendo. Cuando dos personas se sientan a hablar y ambas tienen el deseo genuino de seguir comunicándose, se abre una puerta a la restauración. Pero esto nos lleva de inmediato al tercer punto. Debemos estar dispuestos a seguir escuchando. No basta simplemente con hablar y expresar nuestro punto de vista, debo tener la disposición interna de aprender a escuchar activamente. Si valoro esa relación y estoy dispuesto a hablar del desacuerdo, debo exponer el problema de frente, señalarlo en detalle, pero también estar dispuesto a callar y escuchar con atención lo que la otra persona tiene que decir. Mire, cuando las personas dejan de hablarse, todo se acaba. Cuando alguien decide callarse por orgullo o resentimiento, pone un punto final a la relación. ¿Sabe una cosa? Ha habido ocasiones en mi propia vida en las que he intentado hablar con alguien para resolver un asunto difícil y en un momento dado, la otra persona simplemente bajó la persiana emocional frente a mí y me dejó fuera. De inmediato comenzaron a levantar una barrera defensiva en su mente. Las cortinas de su entendimiento se cerraron por completo y su actitud decía,
No quiero saber nada más de esto. No quiero oír tu opinión. No me interesa en lo más mínimo. Olvídalo. Cuando usted actúa de esa manera, lo único que logra es traer el desastre y la ruina a esa relación. Por el contrario, para alcanzar la paz, debe estar dispuesto a seguir hablando y, sobre todo, dispuesto a seguir escuchando. En cuarto lugar, usted debe estar dispuesto a ser completamente sincero, abierto y transparente. Esto significa tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Yo también cometo errores. Reconozco que podría estar equivocado en esto. Significa admitir, tengo una debilidad en esta área de mi vida. Sé que a veces no actúo de la mejor manera y, aunque en este momento creo tener la razón, reconozco la posibilidad de estar en un error. Lo que usted debe hacer es despojarse de sus máscaras, ser abierto, transparente y sincero. Y luego llegamos a la cuestión principal, al núcleo del asunto, debe llegar a la causalica del canto. ¿Cuál es el verdadero problema entre nosotros? No me refiero a una idea superficial o al detonante del momento, sino al problema real y de fondo. ¿Qué es lo principal? ¿Por qué no podemos tener paz entre nosotros? Escuche, ¿se trata de algo que ocurrió en nuestro pasado? ¿Es algo que estamos haciendo mal en el presente? ¿Es nuestra forma de pensar o de reaccionar? ¿Acaso se nos enseñó desde que éramos niños que esto es lo que debíamos esperar de la vida? Es decir, ¿cuál es la causa básica? Mire, tengo que admitir que muchas veces es sumamente difícil definir y encontrar esa causa básica. Y si usted se acerca a la otra persona y le dice de manera acusadora, la causa básica de todos los problemas es que tú eres el culpable, lo más probable es que esa persona ponga un punto final inmediato, levante un muro defensivo y todo se habrá acabado. Esa no es, bajo ninguna circunstancia, la manera correcta de hacerlo. Ya hemos dicho que el camino de la paz requiere que seamos abiertos, sinceros y transparentes. Requiere que estemos dispuestos a admitir nuestra propia responsabilidad. Pero si estoy real y totalmente dispuesto a buscar la causa básica, lo que debo decir es, ¿sabes qué? No entiendo del todo por qué no nos estamos llevando bien. Quizás yo no lo sepa ver con claridad, pero quiero descubrirlo porque me importas. Entonces, ambos comienzan a trabajar juntos para hallar la verdadera raíz del problema. Ahora bien, ¿qué sucede si a pesar de sus esfuerzos no logran hallar esa causa básica? En ese caso, lo más sabio es buscar la ayuda de un consejero devoto. Y quiero subrayar, destacar y poner entre paréntesis y comillas la palabra devoto, porque una consejería equivocada, basada en la sabiduría del mundo, destruye las relaciones en lugar de sanarlas. Si usted no puede encontrar la raíz del conflicto por sí mismo, busque a alguien maduro en la fe que le ayude a descubrirla. Muchas veces el problema se debe a una estructura de pensamiento que se formó hace muchísimo tiempo. A veces es consecuencia directa de la forma en que usted fue tratado en su niñez. A veces se debe al tipo de entorno disfuncional en el que creció. Como eso es lo único que usted conoce, es lo único que sabe reproducir y esperar de los demás. Nunca se le ocurrió pensar que alguien pudiera tener una perspectiva diferente de la vida. Usted podría pensar, de ahí vengo yo, eso es lo que aprendí y ahora me resulta muy difícil ser diferente. Pero la realidad, mi querido amigo, es que usted necesita ser diferente si quiere experimentar la paz de Dios. Quizá necesite hacerse con toda honestidad las siguientes preguntas. ¿Estoy respondiendo a las situaciones de la misma manera en que vi a mis padres responder? ¿Estoy diciendo las mismas cosas hirientes que oí decir a mi padre? ¿Estoy actuando con la misma rigidez con la que actuaba mi madre? ¿Estoy intentando ser dominante porque así era mi madre en el hogar? ¿Estoy siendo descuidado o indiferente porque así era mi padre? Es decir, ¿cuál es la causa real y básica de mi comportamiento? Creo con todo mi corazón que si las personas están dispuestas a hablar con sinceridad, a escucharse mutuamente con respeto, a no callar por orgullo, a no excluir al otro, a no rechazar y a no lanzar acusaciones o culpas, sino simplemente a escuchar y hablar bajo la guía de Dios, tarde o temprano hallarán la causa básica del conflicto, porque siempre existe una raíz. Quizá descubran que hay más de una, pero con la ayuda del Señor la encontrarán. Y mire, usted buscará esa causa en la medida en que valore esa relación y en la medida en que ame a esa persona. Por favor, no me diga que ama profundamente a alguien si no tiene el menor deseo de buscar la causa básica de los conflictos que los separan. No me diga que ama a una persona si se niega rotundamente a hablar y a comunicarse con ella. No diga, sí, yo amo a esa persona, porque si usted tiene que poner un pero a su amor, lo más probable es que esté cancelando el valor de su declaración. El verdadero amor no dice te amo, pero
Tampoco dice te amo si tú haces esto o aquello. Eso convierte al amor en algo puramente condicional. El amor verdadero busca la reconciliación y desea descubrir la causa básica para sanar la herida. Una vez que usted averigüe cuál es esa causa, debe mostrar una disposición genuina para trabajar en ella. Usted dirá, yo quiero trabajar en esto. Reconozco mi parte de responsabilidad en el asunto. Quizá en su mente usted considere que la mayor parte de la culpa recae sobre la otra persona, pero le aconsejo que no se lo diga de esa manera. En lugar de eso, dígale con ternura. ¿Sabes qué? Voy a trabajar en mis propias fallas y quiero que trabajemos en esto juntos. Luego siéntense con calma y evalúen el resultado de sus esfuerzos. Ahora bien, ¿significa esto que por el simple hecho de descubrir la causa básica el problema ya está resuelto? No, por supuesto que no. Una vez identificada la raíz, hay que lidiar activamente con ella. Y a veces lidiar con la causa básica significa tener que modificar hábitos muy arraigados o tener que romper con patrones de pensamiento que han estado presentes en su vida desde que era un niño. Quizá usted creció en una situación sumamente difícil donde la única opción era luchar para sobrevivir. Usted aprendió que la vida es una batalla constante de supervivencia. ¿Y qué sucede como consecuencia de esto? Que su carácter puede haberse vuelto un poco duro, áspero y difícil de tratar. Puede ser muy difícil para otros convivir con usted hasta que finalmente descubre, por la gracia de Dios, que ya no tiene que vivir a la defensiva para sobrevivir. Permita que alguien lo ame. ¿Sabe una cosa? Cuando una persona no sabe cómo ser amada, tal vez es porque nunca ha experimentado el amor verdadero en su vida, no sabe cómo recibirlo ni cómo expresarlo de vuelta. Es sumamente difícil convivir con alguien que no sabe cómo amar y que no sabe cómo aceptar el amor de los demás. Muchas veces, cuando usted intenta mostrarle afecto, esa persona malinterpreta por completo sus intenciones. Pero aún así, usted debe evaluar la situación y, si es necesario, buscar un consejo devoto y sabio. Debe estar dispuesto a seguir trabajando pacientemente en la relación porque usted la valora. Regresemos por un momento a las palabras del apóstol Pablo en Romanos. Note que él menciona dos condiciones muy importantes. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Reconozcamos que a veces, por más que lo intentemos, no será posible restaurar la paz debido a la obstinación de la otra parte. Pero escuche esto con mucha atención. En cuanto dependa de vosotros. Esto significa que usted y yo tenemos una responsabilidad personal delante de Dios. Y aquí cabe hacernos la siguiente pregunta. Si me está escuchando, diga amén. ¿Qué tan lejos debo llegar para mantener la paz? La Biblia nos dice claramente hasta dónde debemos llegar. Debemos ir lo más lejos que nos sea posible. Sostenidos por la fuerza, la gracia, la bondad y el amor que Dios nos imparte de manera constante, pero con un límite muy claro. Sí, sin llegar jamás a violar un principio espiritual o bíblico. En el momento en que para mantener la paz con una persona se nos exija violar un mandamiento de la palabra de Dios, hasta ahí llega nuestro deber de buscar la paz. Dios jamás nos exigirá que pasemos por alto o que quebrantemos un principio de las Sagradas Escrituras, porque cada uno de sus mandamientos es santo, justo y bueno. Él no nos pide que comprometamos nuestra fidelidad a su palabra solo para evitar un conflicto con un ser humano. Por eso el texto dice, si es posible. La gran mayoría de las veces debería ser posible, pero habrá ocasiones en que no lo será. Pero en lo que a usted respecta, ¿cuán lejos debe llegar? Usted debe estar dispuesto a caminar la segunda milla, la tercera milla, la décima y la centésima milla, soportando y perdonando hasta llegar al punto donde continuar significaría desobedecer la palabra de Dios. Usted no está obligado a violar las escrituras para complacer a los hombres o para crear una falsa paz. Supongamos que usted se encuentra en una de esas situaciones difíciles donde parece humanamente imposible llegar a un acuerdo. Usted ha dado lo mejor de sí, ha intentado todos los caminos posibles y se encuentra al límite de sus fuerzas diciendo, Señor, ya no sé qué más hacer. En ese preciso instante, usted debe hacer lo siguiente, y le pido que escuche esto con mucha atención, pídale a Dios en oración que le muestre claramente qué paso dar. Y preste mucha atención a esta advertencia. No corra de inmediato a buscar a sus amigos para preguntarles qué debe hacer. Permítame decirle lo que la mayoría de los amigos harán. Ellos le darán un consejo basado en su propia sabiduría humana y le dirán cómo creen ellos que usted debería manejar la situación. Le dirán, yo creo que no deberías dejarte tratar así. Deberías hacer esto o aquello. Pero recuerde que ellos solo conocen su versión de la historia en primer lugar, y en segundo lugar,
es muy probable que tengan una mentalidad carnal y no espiritual. Quizá ellos mismos pasaron por una situación similar en el pasado y tomaron la decisión equivocada. ¿Y sabe qué? Subconscientemente se sentirán más cómodos si usted toma la misma decisión equivocada que ellos tomaron. Por lo tanto, no busque el consejo de amigos carnales. En su lugar, acuda a un consejero verdaderamente devoto. Si decide buscar la ayuda de alguien, pídale primero al Señor que le muestre el camino y Él le revelará con exactitud lo que debe hacer. La mayoría de las veces la dirección de Dios se volverá sumamente clara para usted a través de la oración y de la lectura de su palabra. Pero si usted desea una confirmación adicional, busque a ese consejero devoto y asegúrese bien de que todo lo que esa persona le aconseje esté en perfecta armonía con la palabra viva de Dios. De esta manera, su conciencia podrá permanecer completamente tranquila y en paz. Una vez que tenga esa certeza, usted podrá seguir adelante con confianza y hacer lo que Dios le ha pedido que haga, sabiendo que su conciencia está limpia delante de su Creador. Usted sabrá que dio lo mejor de sí, que hizo todo lo que estuvo a su alcance al buscar la guía del Señor y al mantener la actitud correcta en todo momento. ¿Y cuál es esa actitud correcta que agrada a Dios? Quisiera que anote estas 4 actitudes esenciales que le permitirán actuar como es debido. La primera de ellas es tener un corazón puro. Mientras anota esto, le pido que me acompañe por un momento al Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, para que veamos lo que nos enseña sobre un corazón puro. En Marcos capítulo 9, versículo 50, encontramos estas palabras de nuestro Salvador. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la salonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. En los tiempos bíblicos, la gente de aquella época consideraba que la sal era la sustancia más pura que existía sobre la tierra, porque creían que provenía de la combinación de las 2 fuentes más puras que conocían, el sol y el mar. La sal era el símbolo máximo de la pureza. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo con estas palabras? Nos está diciendo, tened sal en vosotros mismos. Es decir, mantengan en su interior una influencia purificadora constante, la cual no es otra cosa que la presencia y el fruto del Espíritu Santo de Cristo habitando en sus corazones. Andar en el espíritu de amor se manifiesta en nuestras relaciones. Se manifiesta a través del perdón, del amor y de la mutua comprensión. Por lo tanto, nuestro espíritu debe ser, en primer lugar, un espíritu de pureza, que anhele que la vida de Cristo dicte cada uno de nuestros sentimientos y reacciones. En segundo lugar, la actitud que debe reinar en nosotros es el amor. ¿Qué nos dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35? Él nos enseñó que nos ha dado un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, y que en esto conocerá el mundo que somos su. El espíritu de amor divino debe controlar por completo su vida. Yo sé que al escuchar esto usted podría decirme, pero Dr. Stanley, usted realmente no sabe lo mal que me han tratado. No sabe el daño que me han causado esas personas, y aún así me dice que debo amar a quien me ofendió. Sí, amado hermano, eso es exactamente lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Podemos lograr esto por nuestras propias fuerzas humanas sin ser cristianos? Sinceramente, lo dudo mucho. ¿Cómo puede un ser humano amar a alguien que lo ha maltratado y humillado profundamente? Solo se puede lograr por la gracia soberana de Dios y por el poder de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo hace algo maravilloso en nosotros. Nos da la capacidad de ver más allá de las ofensas de las personas, más allá de su mala conducta, para verlas como almas necesitadas de la gracia de Dios. A veces el Señor le permitirá comprender qué fue lo que motivó a esa persona a actuar de esa manera y por qué lo trató a usted con tanta dureza. Usted comenzará a comprender que la vida pasada de esa persona estaba tan rota, tan llena de heridas y tan distorsionada, que lo único que podía ofrecer al exterior era esa misma conducta dañina. Así que primero debe haber un corazón puro, en segundo lugar, un amor incondicional, y en tercer lugar, debemos tener paciencia. Le pido que me acompañe ahora a la epístola a los Colosenses en el capítulo 3, porque allí se nos habla de la paciencia como una de las virtudes más hermosas de la vida cristiana. Note cómo el apóstol describe estas virtudes y cómo se relacionan entre sí para darnos una comprensión más profunda. Escuche lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Esto significa que debemos estar dispuestos a tolerar las flaquezas de los demás.
reconociendo que nosotros también tenemos imperfecciones que los demás deben soportar. Nuestro espíritu debe estar revestido de esa paciencia que proviene de Dios. Y ciertamente el cuarto elemento indispensable es el forgiveness, el perdón. Encontramos una gran cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan de la importancia vital del perdón, pero quisiera destacar lo que nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escuche con mucha atención estas palabras. Es muy posible que seamos maltratados injustamente y es posible que la otra persona se niegue rotundamente a hacer las paces con nosotros. Pero lo que nosotros nunca, bajo ninguna circunstancia, podemos hacer es justificar un espíritu resentido en nuestro propio corazón. Quizá la conducta de la otra persona sea tal que a usted no le agrade su compañía, o tal vez no sea prudente seguir viviendo con ella o continuar haciendo negocios juntos, o mantener una relación estrecha de amistad, porque esa persona ha elegido el camino de la hostilidad. Pero si su corazón está alineado con la voluntad de Dios, usted puede amar a esa persona a pesar de sus acciones, tenerle paciencia y otorgarle un perdón sincero. ¿Por qué debemos perdonar siempre? Porque cuando yo miro mi propia vida y cuando usted examina la suya, nos damos cuenta de la inmensa cantidad de ofensas que el Señor Jesucristo nos ha perdonado a nosotros. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, hizo posible que un Dios santo perdonara absolutamente todos nuestros pecados y rebeliones. Sabiendo esto, ¿cómo podríamos nosotros albergar un espíritu resentido y venged cuando Cristo fue tenido un resentimiento hacia nosotros? A pesar de que nuestras vidas han sido muchas veces un acto de desobediencia a su palabra, es posible que a usted no le agrade la forma de ser de una persona. Es posible que decida no volver a asociarse con ella, ni realizar transacciones comerciales, ni cultivar su amistad debido a su comportamiento destructivo. Pero escúcheme bien, si usted anhela experimentar la verdadera paz de Dios en su interior, usted debe estar paz con esa persona en su corazón. Ella no tiene la obligación de corresponderle ni de buscar su paz, pero usted sí tiene la responsabilidad alta de Dios de ser compasivo, paciente, amoroso y de mantener un corazón puro y libre de amargura. Y si después de que usted ha hecho todo lo posible por restaurar la relación, la otra persona decide marcharse o rechazar su mano extendida, usted ya no es responsable de esa ruptura. Si ella decide rechazar su amistad o negarse a cooperar para la reconciliación, usted queda libre de culpa delante del Señor. ¿Por qué? Porque usted llegó tan lejos como le fue humanamente posible. Utilizó todos sus recursos, sus dones, su capacidad, su conocimiento y su comprensión para buscar la paz, pero manteniéndose siempre fiel a las Sagradas Escrituras y sin violar ningún principio de la palabra de Dios. Hasta ese límite es que nos es permitido llegar. Sé que hay muchas personas en el día de hoy que están viviendo en medio de este tipo de situaciones tan difíciles y dolorosas. Algunos de ustedes tienen que trabajar diariamente al lado de personas que los desprecian, que los atacan constantemente y que intentan hacerles la vida imposible, y se preguntan con desesperación cómo pueden sobrevivir en un ambiente laboral tan hostil. Permítame decirle con toda franqueza que si usted intenta manejar esa situación con sus propias fuerzas humanas, va a fracasar y terminará lleno de amargura. Pero si usted decide depender por completo del poder del Espíritu Santo que habita en usted y aplica estos sencillos pero profundos principios bíblicos en su vida diaria, Dios, sin duda alguna, lo hará un vencedor en medio de la prueba. El Señor le dará la gracia y el poder necesarios para superar la hostilidad, y en medio de ese proceso tan doloroso, Él utilizará esa misma dificultad para hacerlo crecer espiritualmente, para madurar su carácter y para derramar sobre su vida bendiciones tan grandes y maravillosas como usted jamás llegó a soñar. Que el Señor le bendiga y le dé su paz. Pasando ahora a un recurso valioso, el compañero del sermón me ayuda a conectar aún más con los mensajes del Dr. Stanley. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley presenta hoy la gracia transformadora de Dios. Escuche esto que le voy a decir. Dios dice en su palabra que nos ha predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo.
Deténgase un momento a pensar en lo que eso significa. Significa que la voluntad soberana del Todopoderoso para cada creyente, para usted y para mí, es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él comienza ese proceso inicialmente cuando todos somos transformados por su gracia divina en esa experiencia gloriosa que llamamos salvación o el nuevo nacimiento. Ahí, en ese preciso instante de fe, comienza nuestra conformación a la imagen de Cristo, y por el resto de nuestra vida, Dios nos mueve, nos guía y nos ayuda a ir en esa dirección. Ahora bien, muchas cosas influyen en nuestra vida y también en los cambios que se dan en ella. Por ejemplo, nuestra herencia, aquello que recibimos a través de los padres, de los abuelos, la manera misma en la que crecemos en el hogar. Y luego, claro, está el entorno, el ambiente social y cultural en el que nos desarrollamos. Luego está nuestra formación en la escuela, los libros que leemos y las personas con las que nos relacionamos. Y también, por supuesto, están nuestras decisiones personales. Somos en cierta medida una amalgama de todas esas cosas. Somos algo así como la suma de todo eso, de nuestra herencia, el entorno, la formación y de cada una de nuestras decisiones. Pero escuche bien, porque aquí está la clave. La influencia más poderosa en la vida del creyente no es nada de eso. La influencia más poderosa, la que realmente tiene el poder de cambiar el destino eterno de un hombre o una mujer, es la gracia de Dios, la transformadora gracia de Dios. Y cuando vivimos día a día por su gracia y en su gracia, podemos decir con total convicción junto al apóstol Pablo: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si es tan amable, a la primera epístola a los Corintios en el capítulo 15. Este mensaje se titula La gracia transformadora de Dios, algo que le ha ocurrido a todos y cada uno de los creyentes, y Dios sigue obrando en nuestra vida hoy mismo. En este pasaje de la primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo es un ejemplo extraordinario y me gustaría usarlo como su ilustral principal de sus ideas del poder de Dios para transformar su estar personal de lo que era a lo que es, y por supuesto, a lo que será por la eternidad. Así, en este capítulo 15 es la exposición más completa de la Biblia sobre en qué consiste la resurrección. Pablo comienza a hablar de qué es el Evangelio y cómo Jesucristo se le apareció personalmente. Y en el proceso de hablar al respecto, dice en el versículo 9 lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser yo vosotros, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Ve usted lo que dice aquí? El apóstol Pablo dice que la gracia de Dios no le fue dada en vano. Es decir, en él no permaneció estéril o vacía. Algo profundo pasó como resultado de la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Y lo que le pasó a él, Dios quiere que nos pase a todos nosotros. Quisiera que veamos su vida, ilustración viva de este principio de la transformadora gracia de Dios que ya ha ocurrido en su vida y si usted es un creyente en Cristo. Lo primero que notamos aquí es que la transformadora gracia de Dios transformó al apóstol Pablo de pecador a santo. Y cuando dice en este pasaje, su gracia no ha sido en vano para conmigo, escuche esto, por favor. Todos aquellos que han oído el Evangelio de Jesucristo y han rechazado ese Evangelio, han rechazado en realidad el amor de Dios, el perdón de Dios, la generosidad de Dios. Todo aquel que la ha rechazado, al rechazar a su Hijo, en esencia ha hecho vana la gracia de Dios hacia él. Es decir, la ha dejado vacía porque no ha aceptado a Cristo, ni ha aceptado su gracia, ni ha aceptado su bondad. Y así, la expresión de la gracia de Dios hacia esa persona ha resultado ser en vano. Está vacía, no pasó nada en su corazón debido a ella. Pero Pablo dice, a mí no me pasó eso. Él dice la gracia de Dios, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Algo maravilloso ocurrió. Cuando esta transformación ocurrió, vea lo que dicen sus escritos. Pasé de las tinieblas a la luz y pasé de la muerte a la vida. Pasé de la corriente de este mundo a la corriente del reino de Dios. Dice, hubo un cambio radical en mi vida. Fue un cambio tan radical que dijo, ahora entiendo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Todo aquel que experimenta la gracia de Dios en la salvación es una nueva criatura. Dice en la segunda epístola de Pedro, somos partícipes de su naturaleza divina. Y verá usted, una transformación implica un cambio de naturaleza, un cambio de condición, un cambio de carácter y puede ser, claro, hasta un cambio de apariencia en nuestro semblante. Escuche bien lo que le voy a decir.
Solo hay una forma de ser aceptado ante los ojos de Dios. Si las buenas obras, ser bondadoso y ser una persona religiosa nos hicieran aceptables ante los ojos de Dios, el apóstol Pablo jamás habría escrito lo que escribió. En la epístola a los Filipenses en el capítulo 3, él habla de aquello de lo que solía depender para ser aceptable a los ojos de Dios antes de conocer a Cristo. Y dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Se refiere a la confianza, en que Dios lo aceptaría con base en su personalidad humana y sus buenas obras. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Luego habla de cómo vivía antes. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo había llegado a lo más alto en su nación. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, cumplir la ley al pie de la letra, era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, todas esas cosas de las que yo dependía, ahora las considero basura. Y debo decirlo de nuevo, y lo diré con mucho más énfasis. Escúcheme atentamente, si usted depende de algo, cualquier cosa, como lo bueno que es, cuánto dinero da a la iglesia, qué buen ciudadano es, qué buen esposo es usted, qué buena es como esposa, qué buen padre, qué buen hijo. Sí, si usted depende de una sola cosa en toda su vida, lo que sea que provenga de su esfuerzo propio para ser aceptado a los ojos de Dios, exceptuando la gracia de Dios, escuche, no puede lograrlo. Jamás lo hará. Una razón fundamental, por la que el apóstol Pablo dijo, lo único en lo que puedo gloriarme es en la cruz de Jesucristo. Fue porque Pablo entendió perfectamente que no hay aceptación en os separados de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo pagó toda nuestra deuda de pecado. Él no escogió salvarnos porque vio algo especial en nosotros que mereciera ser salvo. Dios no miró hacia adelante al futuro y dijo, Él me agrada. Y también ella me agrada. Él será un buen hombre y ella será una buena sierva. Así que por eso los elijo. No, Señor. La única forma en que nosotros somos aceptados a los ojos de Dios es que aceptemos es misuaico pesepario pasivo pa, como el pago total por nuestros pecados. Al recibir a su Hijo lo tenemos todo. Hacer cualquier otra cosa es basar nuestra aceptación en algo que es nuestro, en nuestro propio mérito. Y eso no puede ser. No sucederá. Nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, no ocurrirá jamás. Es absolutamente imposible que suceda. Pienso. En este momento en millones que por ignorancia, pero con mucha sinceridad, creen que serán aceptadas ante los ojos de Dios con base en cuán buenas son. Dice, quisiera decirle que me aflige el corazón, pensar que alguien flige toda su vida y morirá, en esa ignorancia y ceguera al ser engañado por Satanás, y por la falsa doctrina que le enseñaron, de que será aceptable ante Dios por haber sido una persona buena. Si existe ilustración alguna de esta verdad es precisamente la vida del apóstol Pablo, porque él dice que, todas esas cosas que contó en Filipenses, todas las cosas que consideraba valiosas y que le harían aceptable a los ojos de Dios, dice que tuvo una experiencia en la que se dio cuenta de que no era así. Por esa razón, este hombre que fue el peor enemigo de la iglesia de Jesucristo en su época, se convirtió en su mayor promotor, su mayor activo, su mejor instructor, su mejor maestro, su mejor motivador y su mejor inspiración. El hombre que fue su peor enemigo se convirtió en su mejor amigo. Permítame hacerle una pregunta. He aquí un terrible error que comete la gente con mucha frecuencia. Escúcheme ahora atentamente. Mucha gente dice, me gustaría ser salvo, pero hay cosas en mi vida que primero debo arreglar. Dios no me aceptará tal como soy ahora. Al mirar atrás en mi pasado y ver cuánto pecado, cuánta desobediencia y cuánta transgresión de la ley de Dios hay en mí, he violado casi todo lo que dice la Biblia. ¿Quiere usted decir que solo debo acercarme a Cristo y seré aceptado por Dios así como estoy? Mire, cuando yo aclare algunas cosas y ordene un poco mi vida, entonces voy a dar el paso de hacerme cristiano. Le preguntaré algo muy serio. ¿Cuánto limpió el apóstol Pablo en su vida antes de encontrarse con Cristo? Ni una sola cosa. ¿Sabe por qué? Escuche esto y piense en ello. Recuerde lo que dijo Pablo en la epístola a los Efesios en el capítulo 2. Dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le preguntaré algo. ¿Alguna vez ha visto usted a un muerto tomar un baño por sí mismo? Nunca he visto a ningún muerto, sea hombre o mujer, haciendo absolutamente nada, porque está muerto. Mire, alguien que está espiritualmente muerto no puede limpiar nada. No tiene el poder, ni la vida, ni la capacidad para limpiarlo.
La próxima vez que se sienta usted un poco orgulloso, y piense en lo bien que le va o en lo mucho que ha mejorado por su cuenta, solo vuelva a leer Efesios capítulo 2. No existe un solo muerto, hombre o mujer, que pueda hallar algo en su propio ser que lo haga aceptable a los ojos de Dios. Este es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la bondad de Dios vertida en nuestro corazón lo que hace la diferencia. Y Pablo dice aquí, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y dice, lo único de lo que me verán gloriarme es de la cruz de Jesucristo, porque eso fue lo que le ocurrió. Cristo pagó su deuda de pecado de una vez y para siempre. ¿Y bien? ¿Qué hizo Dios con él? No solo lo transformó de pecador a santo, también lo transformó de ser un siervo del pecado a ser un siervo del Dios vivo. Vamos por un momento a la epístola a los Romanos en el capítulo 6 y veremos principalmente dos versículos. En el versículo 16. Veamos el principio. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Es decir, si usted vive en pecado, inevitablemente se vuelve esclavo del pecado. Luego el versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, usted no puede vivir una vida justa si vive en pecado, y es un esclavo. Pues Pablo dice que eso era él exactamente. Era un esclavo del pecado y expresaba su maldad y su esclavitud como un perseguidor implacable. Ahora veremos 2 o 3 pasajes aquí, porque quisiera que escuchen sus propias palabras, lo que él mismo dice. Volvamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26, y luego pasaremos a la primera epístola a Timoteo. En Hechos capítulo 26, recuerde lo que dice en este pasaje. Aquí de nuevo Pablo se defiende ante el rey Agripa y dice en el versículo 9 lo siguiente. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Quisiera decírselo otra vez a usted si es una persona que por alguna razón, quizá algo doloroso, haya pasado en su vida, y esta es la razón de su actitud actual. Puede que sea de esas personas a las que les pasó algo en el pasado, y eso lo ha hecho enojarse contra Dios, ser hostil contra Dios y ahora descarga esa hostilidad y esa ira sobre el pueblo de Dios. Escuche bien este pasaje. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yosen, en cárceles, emplos, ochen, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo era un hombre que odiaba profundamente al Señor Jesucristo. Estaba totalmente engañado acerca de lo que era cierto y de lo que era falso. Ahora, vamos a la primera epístola a Timoteo. En la primera de Timoteo, Pablo aquí de nuevo habla de esta arrogante hostilidad, de esta ira, de esta amargura y de este resentimiento. Habla de su determinación de destruir todo lo que fuera cristiano. Usted, me di por qué nos cuenta todo eso, doctor Stanley. Ya le diré por qué, escuche bien. Versículo 12 del capítulo 1 de la primera de Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Escuche bien esa frase, e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vea, esto, me encanta esta parte. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de los pecadores, toda su clemencia. Vea eso, por favor. Dice que Dios lo salvó como una demostración pública de su perfecta clemencia. Dice, ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dijo que estaba convencido de que Dios lo había salvado por esto. Y escuche bien lo que voy a decir. Dios decía, quiero que el mundo entero se salvar a Saulo de Tarso si puedo aparecer de la nada a Pablo el camino a Damasco y derribarlo, cegarlo y transformarlo por completo. ¿Qué persona no puedo transformar por mi gracia? ¿A quién no puedo perdonar su pecado? ¿A quién no puedo redimir, reconciliar y justificar? ¿Quién entre nosotros no puede experimentar en su propia vida la transformación y el cambio total por la gracia de Dios? Pablo dijo, aquí está la paciencia de Dios los llevada a la perfección. ¿Qué quería decir con eso? Dios esperó y esperó
Esperó mientras Pablo estaba de camino después de haber asesinado, golpeado e intentado que los cristianos blasfemaran contra su Señor. Llegó al punto en que la paciencia de Dios se manifestó con poder, y hasta ahí llegó su rebelión, La gracia es la generosidad y la bondad de Dios hacia nosotros, sin considerar en absoluto nuestro mérito personal, sin considerar nuestra valía y, muy especialmente, a pesar de lo que realmente merecemos. Y quisiera que vea esto con claridad. No mire hacia atrás en su vida y diga, bueno, yo daría mi vida a Cristo. Pero usted no sabe la clase de vida tan terrible que he llevado. Permítame preguntarle algo. ¿Así inicia usted cristianos? ¿Los encarceló? ¿Los forzó a blasfemar? Sí, he hecho cosas muy malas. Le diré algo. Se ha hecho socio de un gran apóstol, lo puede salvar a usted también. Usted no puede hacer nada para impedir que Dios lo salve, salvo una sola cosa, rechazarlo voluntariamente. Usted no va a hacer nada para anular la gracia de Dios, solamente rechazarla, porque la gracia de Dios se derrama sobre todos y usted puede ser salvo hoy mismo. Usted puede ser perdonado ahora. Él limpiará su pasado por completo. Verá usted, lo que Dios hace no es intentar mejorar el pasado, lo que hace es borrarlo. La sangre de Jesucristo borra el pasado. Su pecado desaparece, queda tan lejos como está este del oeste, no importa lo que haya sido. Mire, los creyentes deberíamos estar alabando y dando gracias a Dios continuamente, no tratando de vivir en el pasado. Escuche bien, no debemos vivir en el pasado. Y mire, no debemos tratar de hacer el bien ahora solo para encubrir lo que hicimos antes. La sangre de Jesucristo lo cubrió de una vez por todas. Todos nosotros somos santos por su gracia. No es que no pequemos nunca más, cometemos errores y pecados contra Él, pero la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente. Somos el producto y el fruto de la gracia de Dios. La gracia de Dios no fue derramada dentro de nuestro corazón en vano, sino que fue provechosa y productivamente poderosa. Ahora bien, ¿cuál es la actitud adecuada para un santo que ha sido transformado de pecador a hijo de Dios? Bueno, hay 4 cosas fundamentales, y quisiera que compruebe si estas actitudes están presentes en usted. Primero, la humildad. Escuche lo que el apóstol Pablo dijo. Dijo así en el versículo 10 de la primera de Corintios 15. Volvamos allá por un momento. Pablo dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado. Mire bien, dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Veamos ahora en la epístola a los Efesios en el capítulo 3. Primero, en la primera de Corintios 15, dijo que no era digno de ser llamado apóstol. Vea lo que dice ahora en el versículo 8 de Efesios 3 al hablar de cómo Dios inculcó en su vida la gracia divina. Mire el versículo 7 hablando del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vea esto. Este es un hombre que es preeminente. Un hombre prominente en el mundo de entonces como misionero y predicador del Evangelio. ¿Y qué es lo que dice de sí mismo? Les diré la verdad. Soy el menor de los apóstoles, soy el menor de todos los santos. Volvamos a la primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Recuerda lo que dijo allí? Dijo, ¿quieren que les diga la verdad del Evangelio? Solo la verdad, que Dios me ayude. Aquí está. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él estaba diciendo, cuando los pongan a todos en fila, yo estaré al frente de los pecadores. ¿Y sabe qué? Escuche esto. Usted no va a encontrar orgullo en el corazón de un hombre o de una mujer que realmente comprenden la gracia de Dios. No lo encontrará jamás, porque esa persona siempre estará dirigiendo la atención de otros hacia Cristo, hacia Dios. Todo es Dios, no nosotros. Todo es Cristo, no nosotros. No habrá arrogancia ni habrá orgullo en quien comprende de verdad la gracia de Dios, así que, primero, un espíritu de profunda humildad. La segunda actitud que notaremos es un sentido de obligación. Escuche lo que Pablo dijo en la primera de Corintios 15. Note lo que dice en este pasaje. Dice que la gracia de Dios no fue derramada en vano sobre él, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Le atribuye todo el mérito a Dios. Eso es espíritu de humildad, y añade, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Él estaba profundamente agradecido con Dios. Estaba muy conmovido por la gracia de Dios y por la bondad del Señor hacia él. Él sabía muy bien que iba por el camino equivocado, y por eso, en todos sus testimonios da fe de lo terrible que había sido perseguir a la iglesia. Pero dice,
Miren lo que Dios hizo, y ahora esto es lo que yo hago en respuesta. Dios lo llamó a predicar, y él dijo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1. Me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y Pablo rindió su vida por completo, viajando por todas partes. Si usted lee sobre sus misiones, si ve al final de su Biblia esos mapas y observa sus viajes misioneros, si lee el libro de los Hechos, verá toda la agitación, el dolor, la sangre y las diferentes dificultades y cosas por las que Pablo pasó. ¿Y qué es lo que hace él en medio de todo eso? Alaba a Dios por el privilegio de servirle. Permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿De qué forma práctica, razonable y concreta muestra usted su gratitud y su acción de gracias al Dios Todopoderoso por haberlo salvado por su pura gracia? No me diga simplemente que viene a la iglesia, eso no es suficiente. No me diga, yo doy mi diezmo, eso no basta. Verá usted, escuche bien, la gracia de Dios salvó al apóstol Pablo. ¿Para qué lo salvó? Para contar a otros lo que le había ocurrido. Y eso fue lo que le dijo a Ananías. Dios quiere que les cuentes a todos lo que te ocurrió. Si usted piensa en lo que Dios ha hecho en su vida, y quizá en este momento esté pasando por algunas dificultades, piense por un instante en cómo estaría usted hoy sin Él. Escuche, si cree que su situación actual es grave, piense en cómo sería su vida sin tener a Dios a su lado. Nuestro agradecimiento al Señor debería ser tan enorme, tan inmenso, que debiéramos divulgarlo a los cuatro vientos. Debiéramos compartirlo con cada persona que conocemos. Deberíamos decirle a alguien hoy mismo que Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia y de ternura. Ayer mismo salí de una conferencia y me dirigí al hotel a buscar mi auto, y en ese lugar un joven moreno, alto y muy apuesto, estaba allí con su sombrero negro, vestido con el uniforme que usan en ese lugar, y me dijo: Dr. Stanley, yo era miembro de su iglesia. Yo le dije: qué bien, me da mucho gusto. Y le pregunté: ¿y qué haces ahora? Trabajo con jóvenes. Resulta que trabaja ahí en el hotel, en el sector de hostelería, pero dedica su tiempo a los jóvenes. Y le dije: cuéntame cómo te va en eso. Él me dijo: pues un domingo usted estaba predicando y dijo algo que nunca olvidaré. Usted dijo: si usted se sienta aquí en la banca y no sirve a Dios, y su vida no es útil para el reino, usted está viviendo en pecado. El joven me dijo: eso me impactó de lleno. Tomé la decisión ese mismo día de servir a Dios. De algún modo le pedí a Dios que me mostrara qué hacer. Y ahora, doctor Stanley, trabajo con jóvenes. Yo digo esto muy a menudo. ¿Hasta cuándo voy a seguir diciéndolo? Hasta que cada uno de ustedes se levante y vaya a trabajar para Dios, haciendo algo útil por el reino. Mire, hay un mensaje que compartir. Usted no puede retener el amor de Dios solo para usted cuando hay tantas personas sufriendo afuera. Personas que están muriendo en agonía, en tristeza, en frustración, en ira, en hostilidad, en amargura, en rencor, en decepción, en desilusión, en depresión, en desesperación. Y usted tiene la respuesta en su corazón. Verá usted, si yo comprendo la gracia de Dios, habrá un sentido de humildad en mí, luego habrá un sentido de obligación y también habrá un sentido de absoluta dependencia. Vea esto conmigo. Volvamos al capítulo 15 de la Primera de Corintios. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo fue muy claro al decir: no fui yo, y cuántas veces dice en sus cartas: no yo, sino Cristo que vive en mí. Él dice: no he trabajado según mis propias fuerzas o mi intelecto. Y ahora escuche esto que es vital. La misma gracia, la misma bondad, el mismo amor y el mismo poder de Dios que causó la transformación en nosotros de pecadores a santos, es el mismo poder misericordioso de Dios que obra en su vida y en mi vida cada día. Es decir, no dependemos de nosotros mismos, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestras habilidades, ni de nuestros talentos o nuestra fuerza física. Es Cristo, mire bien, es el Cristo resucitado obrando en nosotros. Por eso Pablo dijo, y escuche bien esto: ante todo, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero saber esto, que quiero experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Quiero experimentar en mi propia vida el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Él dijo: ese poder es la gracia de Dios que obra en mí y que obra por medio de mí. El espíritu de humildad, el espíritu de obligación motivado por el amor y por la acción de gracias, por la gratitud a Dios, es el espíritu de dependencia absoluta y total de Dios. Y lo último que debemos notar es un espíritu de absoluta confianza. Vea esto, por favor, en los versículos 6 y 7 del capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado,
y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué asombroso ejemplo del poder transformador de la gracia de Dios tenemos en la vida de este hombre. Dios tomó a un hombre que de forma hostil, furiosa, implacable y feroz se oponía a Cristo, y lo transformó en el más grande misionero que el mundo haya visto jamás. Un hombre que entendió la gracia de Dios como ningún otro y que se entregó a sí mismo absolutamente, sin reserva alguna, a la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Le haré una última pregunta para que la medite en su corazón. Al pensar en todo lo bueno que Dios ha hecho por usted y en lo que Él es en su vida hoy, y al pensar luego en lo que usted hace por su reino, aparte de haber recibido la salvación, ¿ha sido la gracia de Dios derramada en su vida en vano? ¿Se ha negado usted a compartirla con otros, o hay algo que arde profundamente dentro de usted que no le permitirá seguir callado sobre la oferta universal de la gracia de Dios? Amén.